Hola criaturitas de la noche, oigan, hoy les voy a compartir historias de crímenes aterradores y terribles, que espero que les quiten el sueño como a mí. Comenzamos. Hoy les voy a platicar la historia de una persona que desvivió a sus seres más cercanos y más queridos. Es la historia de un chico que vivía en Juárez, Nuevo León. No pasaba ni siquiera de los 20 y tantos años. Una mañana del 2021, sus vecinos lo vieron como caminando por las calles de su colonia y vieron que su ropa traía como manchas de ese líquido vital rojo. Se acercaron a preguntarle, qué había pasado, y él solo contestó que iba por la barbacoa. A todos se les hizo muy extraño, pero como él estaba metido, ya sabes, en algunas adicciones y como en este tipo de situaciones bastante malas, pues creyeron que estaba en esa situación ese día. Pues resulta que lo que hizo este chico fue bastante brutal. Lo que había en su casa de verdad es algo que ni siquiera es narrable. Resulta que le quitó la vida a sus dos niñas, a su esposa, a su mamá y a su padrastro. Dicen que él estaba fuera de sí cuando ocurrió esto, se encontraba también bajo las influencias de alguna sustancia y al parecer encontraron los cuerpos de su esposa y sus dos hijas en el baño, como que ellas trataron de resguardarse, de protegerse y aún así él terminó con su vida. Los cuerpos de su mamá y de su padrastro estaban en la recámara donde él los atacó. La historia de cómo lo encontraron o cómo fueron a dar con él los policías es bastante extraña. Resulta que él estuvo como deambulando por las calles y que fue a dar al municipio de San Pedro. Se dice que los policías lo encontraron afuera de una tiendita y les pareció bastante extraña su actitud y su comportamiento porque estaba comiendo un sobre de comida para perro. Ellos se acercaron y le dijeron, oye, ¿te pasa algo? ¿Está todo bien? Y ellos empezaron a notar que traía estas manchas de líquido vital en su ropa. Y él confesó todo lo que había hecho como si fuera algo X, como si fuera cualquier cosa. Al principio, los policías dudaron de la historia porque creyeron que era una persona que no estaba en sus cinco sentidos, hasta que empezaron a percatarse en las manchas que traía en su ropa. Fue cuando se lo llevaron a declarar y dicen que por ahí dio toda su declaración de este caso tan atroz que llevó a cabo y cómo lo narró como si fuera algo del día a día, como si no tuviera ningún cargo de conciencia, como si se tratara de algo que ocurre regularmente y normalmente. Él fue condenado a 180 años de prisión y se dice que en la casa donde ocurrió toda esta situación tan terrible se escuchan lamentos, muchas veces se escuchan a las niñas gritar. ¿Has escuchado hablar del asesino de la Baraja? Hoy te voy a platicar este caso que ocurrió en Madrid. Por ahí del 2003, resulta que entre enero y marzo empezaron a encontrar cuerpos de personas sin vida. Al parecer se trataba de un asesino serial. Y lo raro era que encontraban una carta de la Baraja española en donde estaban estos cuerpos ya sin signos vitales. Por ahí empezó una crisis y empezó un pánico colectivo porque se decía que no había como un patrón de personas que estuvieran siendo sus víctimas, sino era al azar. Podrían ser hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, incluso hasta niños. Entonces empezaron las personas a sentirse bastante invadidas y bastante angustiadas con lo que estaba ocurriendo. Pasó el tiempo y seguían encontrando en los cuerpos la baraja, algunas barajas como copas, ases, bastos. O sea, era como si esta persona que les quitaba y les arrebataba la vida estuviera jugando con su destino como si fuera un juego de naipes. Pasó el tiempo y resulta que Alfredo Galán fue solito a la policía a entregarse, porque ya se había aburrido. Decía que no sabía por qué había hecho eso, pero que ya le parecía algo muy cotidiano y aburrido. Le dieron 142 años de cárcel y sigue en prisión. Imagínate que tu mejor amiga, que tu mejor amigo con el que pasas tiempo de diversión, con la que tienes más confianza, de pronto te está guardando como un rencor. Y eso va a hacer que haga que ya no estés aquí. Te voy a contar el caso de Anel y de Erandi. La verdad es un caso bastante estremecedor. Ellas eran amigas inseparables desde la secundaria. Compartían muchos momentos juntas, tenían muchas cosas en común, pero hubo ahí una situación que dicen que hizo que Erandi le empezara a guardar como mucho coraje, como mucho rencor. Dicen que se trató que Anel publicó unas fotografías que Erandi no quería que la gente viera. Entonces como que de ahí empezó esta fricción, empezó Erandi a agarrarle mucho coraje a Anel y pues pasó el tiempo, cambiaron ellas de secundaria
a prepa y ahí como que se distanciaron más. Anel se volvió como que un poco más popular, tenía nuevos amigos y Erandy era un poquito más callada, no se juntaba con tanta gente y empezó a publicar cosas muy extrañas en Twitter. De pronto empezaba a poner ahí mensajes como que pues de mucho odio, como si fuera a cobrar una venganza, como si fuera a hacer algo terrible, y resulta que sí pasó. Esperó, como cualquier pues cazador, que su presa estuviera un poquito más tranquila, vulnerable, para acercarse. Erandy le habló a Anel para decirle que si podía verla, que le llevaba por ahí algo de helado, que si podía ir a verla a su casa, pues para volver a ser amigas cercanas. Anel confió en ella, le abrió las puertas de su casa, en las que muchas veces se quedó a dormir y estuvo ahí conviviendo con ella. Esa tarde llegó por ahí Erandy, estuvieron platicando y le dijo Erandy a Anel: oye, ¿qué tal si ponemos una película y la pasamos bien? Anel aceptó, empezaron a ver la película y Erandy le dice: oye, quiero ir al baño. Se escapa a la cocina a tomar, ya sabes qué, ese utensilio que utilizamos para cortar verduras y todo eso. Bueno, toma eso, regresa con Anel y la sorprende terminando con su vida. Y no nada más así de sencillo, fue con tanto odio que fue más de 60 veces la que Erandy introdujo ese artefacto de cocina en ella para terminar con su vida. El papá de Anel no sospechaba nada, hasta que le hablaron de la escuela de la hermana menor de Anel, que era la niña que Anel siempre recogía. Le hablaron para decirle: oye, ¿no vinieron por la niña? ¿Qué pasó? Y dijo el papá: qué raro que Anel no haya pasado por su hermanita, está extraño. Dijo, a lo mejor se quedó dormida, nunca imaginó la cosa tan terrible y la escena tan terrible que iba a encontrar en su casa. Cuando regresa a buscar a Anel a ver qué había pasado porque no había ido por su hermana, se dio cuenta que la habitación donde ella estaba completamente cerrada. Él empezó a entrar en pánico, abrió la puerta y encontró el cuerpo de su hija Anel lleno de ese líquido vital. El señor no supo ni qué pensar. Simplemente fue todo un caos, tanta tristeza, tantas emociones por procesar, que pues lo único que hizo fue hablarle a la ambulancia. Obviamente no pudieron hacer nada por Anel. El tiempo pasó, fue el funeral, y resulta que Erandy se presentó ahí. Para todos fue algo extraño porque se presentó como con una sudadera, ya sabes, así encapuchada, con manga larga cuando hacía demasiado calor. Empezaron a revisar después de esto las cámaras de seguridad y se dieron cuenta que la última persona que había entrado y había salido de la casa era Erandy. Así fue como se dieron cuenta que ella fue la que terminó con la vida de su mejor amiga Anel. A Erandy le dieron solo 7 años de prisión, mientras que el papá de Anel, 2025, perdió la vida. Se puede decir que ahora está feliz con su hija, tal vez en el cielo. ¿A ti te gustan las hamburguesas? Bueno, imagínate que tus hamburguesas favoritas, esas que tanto disfrutas y que comes a lo mejor 1 o 2 veces por semana, después descubres, porque salen las noticias, que estaban hechas con carne humana. Esto le pasó a varias personas en Estados Unidos. Pues resulta que Joe Mettini era un señor corpulento, grande, que no parecía como muy extraño, pero se sabía que estaba metido por ahí en algunas adicciones y situaciones bastante complicadas. Todo empezó cuando él descubrió que su pareja lo estaba engañando con la persona a la que le compraban dichas sustancias. Todo se hizo un enredo bastante feo, le quitaron la custodia del que era como un hijo para él y desde ahí como que él empezó a caer más en el consumo de estas sustancias, al punto que empezó a desvivir gente en las calles, mujeres que trabajaban por la noche, algunas personas que no tenían casa. Las primeras personas con las que terminó la vida, lo que hizo fue desecharlas en algún río, pero después se dio cuenta que podía hacer algo con ellas. ¿Qué tal si preparaba carne para hamburguesas? Eso empezó a hacer. Con sus nuevas víctimas, trataba los cuerpos, los descuartizaba y lo combinaba con algo de carne para hacer carnes de hamburguesas. Él se puso en un puesto donde llegaban muchos camioneros, muchas personas a comprarle pues sus hamburguesas que estaban bastante buenas. Pasó el tiempo hasta que por ahí una de sus próximas víctimas tuvo más suerte que cualquier persona en el mundo. Pudo escapar de sus garras y fue a denunciarlo. Cuando fueron por él, él declaró pues ahora sí que bastante tranquilo lo que había hecho, que sí que se había terminado con la vida de varias personas y que les había hecho carne para hamburguesa. Él fue condenado a cadena perpetua y falleció en el 2017. ¿Qué hubieras hecho tú si te enteras que de pronto consumiste carne humana en tus hamburguesas favoritas?
¿Qué tan mala suerte tienes que tener para que el primer día que entras a tu trabajo nuevo sea el día en que desvivan a toda la familia junto contigo? Esto fue lo que se vivió en la granja de Alemania Interkaifeck. Esto es uno de los casos más sonados en Alemania y en el mundo por lo raro que ocurrió en esta granja. Era la familia del señor Andrea, que de pronto aparecieron todos sin vida, junto con la nueva ama de llave. Ella había entrado a trabajar ese día que ocurrió la tragedia. La anterior persona que trabajaba con ellos como ama de llaves, que les ayudaba en todo, había renunciado porque decía que había fantasmas en esa granja, que escuchaba voces, que veía cosas extrañas. Entonces ella renunció y el día que entró esta chica nueva fue cuando pasó la tragedia. Dicen los vecinos y personas que estaban cercanas a la familia que ellos ya habían comentado que pasaban cosas muy extrañas, que habían encontrado un periódico en la mesa de la granja y que no pertenecía a nadie, que de pronto también escuchaban voces, que habían visto unos pasos, pues que estaba marcada ahí en la nieve, que eran pasos de entrada a la granja pero nunca de regreso, y no eran de nadie de la familia. Habían pasado cosas así muy extrañas hasta el día del acontecimiento. Era como si habían atraído a todos los miembros de la familia a una parte de la granja para quitarles la vida con un pico. Fue tan aterrador y la gente no sabía lo que había pasado con esta familia, sino que hasta que pasaron los días, los vecinos dejaron de verlos. Entonces fue como lo reportaron a las autoridades, que encontraron esta situación tan terrible en la granja. Lo más extraño era que habían encontrado que los animales habían sido cuidados después de que les habían arrebatado la vida, que alguien había comido y había utilizado la granja. De hecho, hasta había dormido en una de sus camas. Esto es lo más extraño. Nunca se supo a ciencia cierta qué ocurrió con la familia. ¿Fue un asesino en serie? ¿Fue alguien de la familia? En realidad es un misterio que sigue sin resolver. Y donde estaba la granja, hoy en día hay una capilla. ¿Pasarán cosas extrañas ahí? ¿Has escuchado hablar de la casa embrujada en Villa Galaxia? Esta historia pues está rodeada de algo muy triste, que es un caso pues de un asesinato. Pero no nada más de una persona, sino de toda una familia. Es más, hasta las mascotas. Le quitaron la vida al papá, a la mamá, a 2 de sus hijos, a 3 empleados y a su mascota. La única que sobrevivió fue una de sus hijas, que se encontraba con una vecinita jugando. Este caso de Villa Galaxia guarda muchos secretos. Nadie ha sabido en sí qué fue lo que ocurrió. Muchas personas dicen que fue una disputa de la herencia, que el hermano del papá de esta familia había ido a cobrar esa herencia y había terminado con la vida de todos. Mucha gente tiene sus teorías, pero en realidad nunca fue resuelto este caso. Simplemente es uno de los asesinatos más terribles que han pasado en Mazatlán. Hoy en día este lugar se dice que guarda muchas cosas muy oscuras, porque otras personas han utilizado la energía de tristeza, de dolor que se vivió en esta casa para hacer rituales oscuros, para jugar a la ouija o simplemente para explorar una de las casas más embrujadas. Muchas personas que viven por ahí cerca dicen que en esta casa se ve mucho movimiento, se ven sombras, se escuchan lamentos. ¿Será que la familia nunca encontró descanso? Y bueno, criaturitas de la noche, estas fueron las historias del día de hoy, que me parecieron crímenes bastante brutales y que me hacen pensar que ni siquiera con las personas que más queremos podemos estar a salvo. Y bueno, si me estás escuchando a través de Spotify o cualquier plataforma de audio, regístrate y dame 5 estrellas. Y si estás por acá en YouTube, también suscríbete y prende la campanita. Y ahora sí, te deseo buenas noches, si es que puedes dormir.